Buenas tardes para todos. Bueno, aquí comenzamos este conversatorio interdisciplinar hoy lunes desde una de las aulas del instituto, por única vez, ¿sí? Y con la presencia del padre Pedro Fernández. El padre hoy nos va a hablar sobre la reconciliación desde una mirada sacramental y misericordiosa. Hay algunas personas que están presentes aquí en el aula y otras se van conectando vía Zoom. Así que, padre, muchas gracias por estar. Ahí también está acompañado de Gabriel, nuestro vicedirector, y también de algunos estudiantes. Así que muchas gracias, padre, por aceptar esto y muchas gracias por estar aquí con nosotros también en el conversatorio, al igual que a todos los que han estado participando antes. El padre Raúl, el padre Pedro Orduña, Eli Cabello, el padre Emiliano. Así que muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Élida. Bueno, buenas tardes a todos. Comenzamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre misericordioso, que nos envíes el Espíritu Santo para que todo nuestro trabajo brote de ti y hacia ti tienda como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en un año jubilar, un año donde tenemos la posibilidad de encontrarnos con la misericordia, y la misericordia es encontrarse con Jesucristo, que es el rostro visible de la misericordia del Padre, ¿no? Ya Jesucristo nos dijo en una oportunidad: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y aprendemos qué es misericordia cuando vemos las actitudes propias de Jesús frente al dolor, a la necesidad. Jesucristo va a resumir todo lo que es la historia de la misericordia. Entonces, de ahí que contemplar a Jesucristo es descubrir la misericordia para poder alcanzarla cada uno de nosotros. Para poder descubrir esta riqueza que se nos permite dentro de la Iglesia en este jubileo y encontrar la reconciliación con esta mirada sacramental de la misericordia, quiero hacer referencia a dos papas, a su santidad, San Juan Pablo II, y también el Papa Francisco, que también en años de júbilo, en el año jubilar, en el año santo, supieron iluminar con sus palabras estos términos que queremos tal vez en esta tarde abordar, ¿no? En primer lugar, San Juan Pablo II, también en un marco de jubileo, en el 1984, nos regaló la reconciliación y la penitencia, estas reflexiones, donde lo presenta, ¿cierto?, como una invitación a la conversión dentro de la Iglesia para poder vivir el Evangelio, ¿no? Entonces, la Iglesia ha tomado estos temas de vivir la reconciliación y la penitencia en un escenario donde seguimos desde 1984, que ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Casi 30 años, 31 años, que las mismas problemáticas siguen actual, ¿no? Somos conscientes de las noticias del día de hoy, que siguen habiendo desigualdades, conflictos ideológicos, discriminación, violencia, la guerra, ¿no? Donde también ayer una señora se acercó y me decía: ¿por qué no dice que viene el fin de los tiempos, ¿no? Estamos ya en el fin del mundo, dice, la guerra, ¿no? Dice, tiene que decirlo. Bueno, pero todos los tiempos son difíciles, todos son tiempos de crisis, pero también está ¿cuál es mi actitud ante estos tiempos de crisis, ¿no? Muchos dirán, los tiempos de crisis son tiempos de santos, ¿no? Porque en todos estos tiempos
han sabido personas, como ya desde los padres de la iglesia o santos, dar una hermosa respuesta de conversión, dando pautas de cómo se apropiaron, ¿cierto?, de la misericordia de Dios y supieron dar misericordia, suavizar tanta dureza, ¿no? Y sabemos que todas estas rupturas tienen su raíz dentro, en el pecado mismo del hombre, ¿no? Entonces, a pesar de las divisiones, hay una nostalgia de todo el mundo por la reconciliación, ¿no? Para poder sanar la herida del pecado. Por eso el Papa Juan Pablo II va a hablar en primer lugar de la importancia de la conversión y de la reconciliación, que es una tarea propia de la Iglesia, y comienza siempre analizando esta hermosa parábola del Padre Misericordioso, ¿no?, que va a ilustrar lo que es la verdadera reconciliación, ¿no?, donde encontramos en esta parábola el hijo menor, que va a representar al hombre que se aleja de Dios por el pecado, pero luego regresa arrepentido, ¿no? Y es recibido por la misericordia del Padre, ¿no?, donde le regala de nuevo la dignidad de hijo, ese abrazo, el anillo, la sandalia, el cuidado, ¿no?, el ágape que después va a ser, porque lo ha recuperado, bueno, muestra esta misericordia del Padre. En cambio, el hijo mayor representa también un poco el egoísmo y la falta de la comprensión de la misericordia divina, ¿no? Mostrando de esa manera, ¿cierto?, la necesidad de la conversión, incluso de los que están cerca de Dios. Entonces nos podemos, cada uno de nosotros, ubicar o en el hijo menor, que uno malgasta todo lo que ha recibido de parte de Dios, o estando muy cerca también de Dios, no nos terminamos de convertir, ¿no?, porque está el egoísmo de por medio, ¿no?, la soberbia de creernos que todo nos toca a nosotros, hasta convertirnos en los propios dioses, ¿no? Y de ahí que juzgar sin misericordia a todos los demás. Bueno, esta parábola refleja un poco toda la situación de la humanidad que está dividida. Y la misión de la Iglesia es justamente promover la reconciliación con Dios entre los hombres para poder descubrir esta unidad, ¿no?, de la humanidad para con Dios. La reconciliación sabemos que es un don de Dios que se realiza plenamente en Cristo, que mediante su pasión, muerte y resurrección libera al hombre del pecado y lo restablece en la comunión con el Padre, ¿no? En estos días atrás también ha salido estas lecturas de San Pablo, que nos muestra cómo Cristo es nuestra paz y aquel que nos reconcilia, ¿no?, uniendo la humanidad con todo el universo, ¿no? La Iglesia, como comunidad reconciliada, va a seguir esta misión a través de los sacramentos, la predicación, el testimonio, promoviendo siempre lo que es la conversión del corazón como vía de unidad entre los hombres. San Juan Pablo II también dirá que la reconciliación tiene su origen en el amor misericordioso de Dios, que permanece siempre fiel a pesar del pecado humano, haciendo un recorrido como estamos haciendo acá con primer año en Biblia 1, que es el Pentateuco y la historia de la salvación. Ya en estos 5 primeros libros lo que siempre estamos viendo esta continuidad de la misericordia de Dios, ¿no?, que siempre sale al encuentro del hombre, el hombre se da cuenta, se convierte, comienza a caminar, pero de repente vuelve a caer en el pecado y ¿qué hace Dios? Renueva de nuevo la alianza, ¿no? Entonces estamos viendo el ciclo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, el ciclo de los patriarcas, y luego vendrán los jueces, luego vendrán los profetas que
van a anunciar a la monarquía. Es permanente, ¿no? Es cíclico. Entonces, este ejercicio de hacer la historia de la salvación como esa rueda que va girando, porque es la intervención de Dios en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, ahí está el origen de la reconciliación, ¿no? Entonces, para poder también experimentar esta fidelidad de parte de Dios, de que quiere perdonar nuestros pecados, que nos da una nueva oportunidad, nos ha regalado el sacramento de la reconciliación, ¿no? Y por lo tanto, este sacramento de la reconciliación, o llamado también de la penitencia, es donde podemos descubrir este gran amor que nos tiene el Señor. En segundo lugar, o en la segunda parte de Reconciliación y Penitencia de San Juan Pablo II, él va a abordar lo que es el misterio del pecado. Este sacramento está porque hay un misterio del pecado. El pecado, que es la raíz de todas las divisiones humanas. Sabemos que el pecado se define como una desobediencia a Dios, ¿no? Los primeros padres desobedecieron el plan que Dios le había propuesto, o también que es una oposición directa a la voluntad de Dios, o también el pecado se puede definir como una indiferencia, lo que sucedió a Babel. Y eso nos muestra que muchas veces estamos en esa situación, ¿no? Entonces, que nos oponemos a la voluntad de Dios directamente, o a veces somos indiferentes también a Dios. Entonces nos alejamos y por lo tanto no nos acercamos a la reconciliación. Acá siempre los padres también de la iglesia, y uno siempre por ahí lo repite, y que también uno lo comprueba, que el diablo te quita la vergüenza para pecar y te devuelve la vergüenza cuando tenés que ir a confesarte. Ay, me da vergüenza, ¿no? Dice, ¿qué va a decir el profesor, el sacerdote, el párroco de donde yo vivo, ¿cierto? Siempre está ese sentimiento tal vez interno que justamente nos imposibilita acercarnos al sacramento, ¿no? Sabemos que el misterio del pecado es un acto de la libertad humana. Siempre estamos enseñando en formación ética o en moral, ¿cierto? De que los actos humanos que vienen realizados por la inteligencia y por la voluntad libre, esos actos pueden ser buenos o malos. Bueno, sabemos que los actos buenos son las virtudes y los actos malos son los vicios o el pecado. Entonces aquí interviene nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Cada uno es libre de conservar la gracia o caer en el pecado, ¿no? El pecado siempre lo que va a afectar al propio individuo, va a afectar también a la comunidad. Sabemos que es un pecado, el pecado que yo hago perjudica también a los demás, es un pecado social, ¿no? Entonces, a veces surgen en comunidades pecados sociales que promueven injusticias, ¿no? Entonces, lo primero que el Papa San Juan Pablo II muestra es identificar el propio pecado, ¿no? Entonces, para poder luego dar ese paso de conversión, para que nos aproximemos a lo que es la conciencia recta, para ser, dejando que uno sea iluminado por la fe. Entonces, esto es un paso muy importante, este discernimiento interior para iniciar este proceso de conversión. El pecado original, sabemos que está el pecado original, el pecado personal, ¿cierto? El pecado original sabemos que comienza o es transmitido desde nacimiento, debilita la propia naturaleza, inclina al pecado, generando también divisiones en el hombre, pero bueno, sabemos que por el sacramento del bautismo se es perdonado el pecado original, y lo cual comenzamos siempre a formar lo que es la iglesia, ¿no? La historia de la humanidad, desde Caín y Abel,
hasta Babel, va a mostrar también la ruptura de este pecado original, como lo hemos visto de los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que va a mostrar primero esto, quién es Dios y cómo las consecuencias del pecado, siempre sabiendo que todo este relato de los primeros 11 capítulos es una prefiguración de lo que luego va a venir, ¿no? Mostrándonos siempre este poder de Dios para superar ese pecado, ¿no? Entonces, de ahí que está el signo del agua, como veíamos en el relato, en el doble relato de la creación, la separación de las aguas, luego el diluvio, y así más adelante viendo cómo en el agua queda sumergido el pecado y resalta, por ejemplo, el arca que va a representar la iglesia. Entonces, como la iglesia tiene estos sacramentos para dar sanación, dar liberación, ¿no? Entonces, para poder luego dar este cambio interior. En la actualidad también existen instituciones, movimientos que van en su proceso de itinerario en la fe renovando el bautismo, ¿no? La renovación del bautismo por etapas es fundamental porque me hace tomar conciencia de la dignidad de que tengo para poder ser cada día más semejante a Cristo, quien me llama, ¿no? Entonces, de ahí que este proceso, este camino interior viene desde acá, de esta reflexión. San Juan Pablo II nos hace descubrir que Dios nos ofrece la reconciliación a través de Cristo, quien ha asumido el pecado. Sabemos que en el misterio de su encarnación, en su naturaleza humana, asume nuestra naturaleza menos el pecado, ¿no? Entonces, para poder luego con su humanidad en la cruz vencer al propio pecado y de esa manera con la redención, con el misterio de la redención nos reconcilió para siempre con el Padre, ¿no? Entonces eso es muy importante, donde nosotros participamos, estamos caminando juntos en iglesia como comunidad de bautizados, como una comunidad litúrgica, somos una comunidad de reconciliados. Entonces, qué hermoso es poder descubrir entre nosotros que somos comunidad, que todos necesitamos de la reconciliación con Dios. Yo no puedo decirme, Pedro, yo te absuelvo de tu pecado, sería muy fácil, pero no, tengo que acudir a otro sacerdote también, ¿no? Entonces, es una práctica que desde el seminario nos enseñó y que uno puede seguir después de 40 años, que de tener una confesión semanal. Entonces, porque no es solamente cuando tengo pecados mortales, sino también imperfecciones, defectos, ¿no? Porque lo que uno pretende es justamente no solamente recuperar la gracia, sino aumentar la gracia que Dios nos tiene para tener siempre esta experiencia, ¿no? De que es Jesucristo el que nos reconcilia con el Padre. No soy yo el que pronuncia la fórmula, ¿no? Entonces, por el misterio de la iglesia, ¿no? Entonces, después yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no es que soy yo al pronunciar las palabras, que cada uno de ustedes en este sacramento reciben el perdón, ¿no? Es Jesucristo el que está actuando, ¿no? Entonces, por eso es necesario poder reconocerlo a Cristo presente en este sacramento, ¿no? Sabemos que este sacramento de la reconciliación tiene también tiene un doble aspecto. Uno, por un lado, la penitencia es una virtud que nos permite a cada uno de nosotros poder reconocernos, ¿no? De que he pecado, nos da la posibilidad de arrepentirnos y luego de poder confesar el pecado. Luego, el sacramento mismo vamos a recibir lo que es la absolución y luego
la penitencia, es decir, algún acto externo, sea una oración, un acto de caridad, ¿cierto? Un momento de oración, que a veces no va a ser proporcionado al pecado que he cometido, sino es este deseo interior de poder, ¿cierto?, agradecer al Señor con estos actos y un poco de esta manera ir sanando el interior, ¿no? Son distintos pasos que vamos encontrando dentro del sacramento, ¿no? Por eso, al recibir la absolución, uno lo que va a experimentar es la misericordia de parte de Dios. Sabemos que cuando dentro de la práctica del sacramento, ¿cierto? Tenemos indicaciones donde nos han llevado, es así, en el seminario hoy actualmente serán 10 años de formación y cuando uno antes, los meses previos a la ordenación sacerdotal, está un examen complexivo que se llama audiendas, donde está el obispo o los obispos, el rector, está el profesor de moral, está el profesor de dogmática, estará el director espiritual, bueno, son varios, donde van colocando casos, distintos casos, y uno tiene que dar respuesta para ver si da o no la absolución. Entonces no es que uno niegue la absolución, sino es cuando el penitente no tiene las disposiciones interiores de querer cambiar. Entonces de ahí que si uno dice, ¿te arrepentí de todos los pecados? No, no me arrepiento. Entonces no te puedo dar la absolución, ¿cierto? Entonces así, sos vos el que está cerrado en tu corazón, te estás negando a la gracia de Dios, a experimentar esta misericordia de Dios. Hay otros pecados que son tan graves que solamente lo puede absolver el Papa, otros el obispo y otros con la autorización del obispo los sacerdotes, ¿no? Porque traen consigo lo que es la excomunión. Entonces, bueno, pero lo importante es poder encontrar en la palabra de Dios estos pasos de discernimiento interior para descubrir la misericordia de Dios que me está dando una nueva oportunidad. Este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo que Dios me está dando para la conversión, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio muy lindo, ¿cierto?, en mi comunidad, que también estamos en comunidad, está dentro de un proceso, de un itinerario, este proceso de conversión, que implica ver en cada uno qué actitudes cristianas está teniendo y qué actitudes no cristianas que denuncian el pecado que tiene repercusión en esa comunidad. Entonces se va levantando cada uno y va diciendo, yo he visto esta actitud no cristiana, ¿no? Entonces uno empieza a averiguar si es de esa manera o no. Como verán, siempre esto de descubrir la misericordia nos pide el Señor: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, sean más bien unos para otros bondadosos, compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Tenemos ahora muy cerca de nuestros hogares, porque en general digamos, en este año jubilar, en todos los departamentos de la provincia de San Juan hay un templo jubilar para que todos puedan pasar por la puerta de la misericordia, descubriendo que es Cristo el que me espera dentro del templo, ¿no? Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote, Cristo es el altar, Cristo presente en la palabra, Cristo presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Entonces, el encontrarme con Cristo al entrar a un templo jubilar es encontrarme con Cristo y con Cristo con la misericordia que Dios Padre
me está queriendo abrazar, ¿no? Con ese cariño, con esa paciencia. Dios no nos trata según nuestros pecados, no nos trata con dureza, sino es paciente, misericordioso, lento para enojarse. Por eso Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, es lo que ha estado insistiendo el Papa Francisco con la bula de convocación al jubileo extraordinario Misericordia Vultus, donde justamente la misericordia, recibir la misericordia de Dios es fuente de alegría, ¿no? A lo largo de estos 30 años, tal vez cuando era más joven, siempre me marcó que me llamaron, estaba, bueno, en una parroquia céntrica, comencé mi ministerio, entonces estaba rodeado de sanatorios, de hospitales, de una comunidad de ancianos mayores, ¿no? Entonces era muy frecuente que te llamaban para acudir en el último momento, ¿no? Entonces ver la alegría, ¿no? Incluso de siempre me marcó una persona de que una mujer que se había negado toda la vida a encontrarse con Dios, ¿no? Entonces esa noche me llamaron, entonces estuve ahí conversando con ella y entonces de a poco, de conversando, ella fue abriendo su corazón, se reconcilió con Dios, recibió a Jesucristo, recibió todos los sacramentos y a las horas murió, feliz, porque se había reconciliado con Dios. Tenía un cáncer terminal, ¿cierto? Pero de esos casos muchísimos, pero no hay que esperar hasta el último momento para poder decir, jugar que voy a esperar hasta el último momento para confesarme. Otros casos, cuando llegaban, dicen, no, 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 no le diga que usted es sacerdote porque va a creer que se va a morir. Pero sí, justamente, vengo para ayudarlo, no que yo soy la muerte. Por eso decían antes la extrema unción. Llegaba el cura y se moría, ¿no? Pero no. Es para poder descubrir esto, que la misericordia de Dios es fuente de alegría, es fuente de paz, de salvación, nos llena el corazón de esperanza, ¿no? De saber que uno vuelve a nacer de nuevo. Entonces, eso es lo que el Papa quiere que demos testimonio de esta esperanza de la misericordia de Dios. Sabemos que el jubileo tiene un tiempo, ha empezado en diciembre, va a terminar ahora en diciembre, ya llevamos 6 meses, así que si no pasaron por una puerta de la misericordia, no se duerma. Claro, no pierdan la oportunidad, ¿no? Hay tantas iglesias cercanas para poder ganar, porque la realidad del pecado tiene dos partes. En el sacramento yo voy, me confieso y queda perdonado la culpa. Con mi inteligencia y mi voluntad, yo soy culpable de realizar este acto que es malo y por lo tanto es pecado, entonces confieso mi culpa, ¿no? Entonces ahí la absolución del sacramento me perdona la culpa, pero quedó una huella en el interior que se llama la pena. Entonces la pena es lo que en este tiempo de gracia también la iglesia me ofrece sanar, ¿no? Liberar el alma de esa pena. A veces un ejemplo sencillo es decirle a la gente cuando va a ofrecer la misa por su ser querido, por ejemplo, mi parroquia es templo jubilar por los 100 años de canonización de Santa Teresita del Niño Jesús y también son los 10 años de canonización de sus padres, Luis y Celia. Con ese motivo, todos aquellos que entran adentro de la parroquia obtienen indulgencia, cumpliendo con los requisitos, confesarse, comulgar, hacer una obra de misericordia, el ofrecer oraciones por el Papa, ¿cierto? Entonces
van a ganar esas indulgencias por esas almas. Entonces también a nivel personal o por otra persona, también familiar o amigo que puede estar como alejado, ¿no? Entonces, qué hermoso es descubrir este llamado que el Señor nos hace para dentro de la iglesia dar testimonio de este gran amor que nos tiene el Señor, que no solamente quiere perdonar las culpas, sino también las penas, ¿no? Para poder ir ganando el cielo, porque todo esto nos conduce al reino de los cielos. Misericordioso como el Padre, siempre estamos llamados a tener algún momento de oración, un momento de retiro, un momento estar a solas con aquel que nos ama, ¿no? Para poder siempre dar ese paso de examen de conciencia, ¿no? De poder decir, bueno, a ver cómo me estoy comportando a la luz de la palabra, leo la palabra, entonces a ver qué me dice, qué tengo que remover en mi interior, ¿no? Entonces hay periodos fuertes, ya hemos pasado Cuaresma, ahora la Pascua, hemos comenzado ahora el tiempo ordinario, después de estas festividades, litúrgicamente tendremos el color verde porque no vamos a celebrar un misterio cierto de la vida de Jesucristo. Nos queda este viernes, que es el Sagrado Corazón de Jesús, y luego entramos en un periodo hasta que entremos de nuevo en Adviento y luego en Navidad, y así está el ciclo litúrgico, ¿no? Entonces, el poder entrar en esta sintonía nos ayuda también a ser discípulos y misioneros de la misericordia, ¿no? A nosotros se nos pide también el dar el tiempo necesario. A veces uno, por ejemplo, acá, cuando uno está como así aislado, está como dando lugar si alguno quiere venir a confesarse. Por ahí tendremos que tener el cartelito, dice, confieso, ¿no? El que quiera confesarse, pero muchas veces uno a propósito da esos lugares, ¿cierto? O a veces cuando nos sentamos está con la estola, a veces el signo más visible, ¿no? Como atento a la confesión, o el sacerdote que lo vemos paseando y dice, ¿y qué estará haciendo? ¿Estará paseando? No, no, está esperando que alguien diga, Padre, me confiesa, ¿no? Entonces, eso, de poder dar ese lugar para poder adquirir la misericordia. A lo largo, cierto, de, de la historia de la Iglesia, en las distintas épocas, ya sea en la época antigua, medieval, moderna, contemporánea, hasta nuestros días, hemos encontrado muchos testigos de esperanza que han llevado a destacar la importancia de este sacramento para experimentar la misericordia de Dios. En la edad, bueno, en los primeros cristianos, la práctica está primero en el bautismo, porque era el primer paso de la conversión, ¿no? Entonces, el escrutinio de a ver si había dejado la vida pagana, acreditaba en la comunidad que estaba apto para recibir el bautismo y luego pasar a la fractio panis, a la celebración eucarística. Entonces, la primera conversión es a través de los adultos, luego va a pasar que el bautismo se practica a los niños, y bueno, tenemos testimonio de cómo en distintos escritos está la importancia del sacramento para descubrir la misericordia de Dios. Uno de ellos también es San León Magno, que justamente la primera tesis será que van a rendir de San León Magno, ¿no? El padre Amadeo. En patrística, ¿no? Donde un sacerdote quiso ver los escritos de este padre de la iglesia para poder descubrir, ¿no? Decía él, ciertamente por todos los indigentes con benevolencia general, pero
acuérdense especialmente de los que son miembros del cuerpo de Cristo y que no están unidos por la unidad de la fe católica, pues más debemos a los nuestros por la unión en la gracia que los extraños por la comunidad de naturaleza. Bueno, un sermón que da un poco esto, descubriendo que todos somos hermanos en la fe y que nos debemos ayudar mutuamente por la fe a descubrir este amor que Dios nos tiene, que nos estimula justamente a estar siempre en conversión. Nadie puede decir, yo ya estoy convertido, ¿no? Entonces, no he hecho nada. Entonces, cuando uno empieza a ayudarlo en un examen de conciencia, empieza a enumerarse muchísimos actitudes que necesitaban esa luz, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de estar atentos, de que estamos en un tiempo de misericordia. No sé qué más doy lugar a las preguntas, al diálogo, porque para hablar muchísimo. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias. A usted, Elida. Muy bien, si hay alguno de los chicos que está ahí presente que quiera hacer alguna pregunta, que se acerque un poquito al micrófono así, o vos retransmitirla, por favor, padre. Empecemos con la primera. Bien, una pregunta sería, usted hablaba acerca de los pecados mortales, y que no solamente sería confesar un pecado mortal, sino por ahí ha pasado, por ahí hay gente de la comunidad que a veces sabe decir, no, pero ¿para qué me voy a confesar si no he matado a nadie? O no le hice mal a nadie. Entonces, usted hablaba también eso del confesar cuando hay un defecto. ¿A qué se refiere cuando dice defecto, específicamente? Lo primero es que el primer paso, sí, pregunta de la diferencia entre el pecado mortal, el pecado venial, las imperfecciones y por qué la necesidad del sacramento de la reconciliación. En primer lugar, cuando los 10 mandamientos es la ley que viene a iluminar mi inteligencia para ver si el proceder de mi voluntad es correcto o no. Si bien parece una negación, no matarás, no, el no está en primer lugar, pero sabemos que justamente los mandamientos surgen en el desierto, en el Sinaí, que Dios, Yahvé, se lo da a Moisés para purificar el corazón. Nosotros también somos peregrinos en el desierto y también estamos aferrados a ídolos. Entonces, ¿cuál es tu ídolo en este momento? El dinero, el faraón, porque sos el Dios de tu vida, el placer, el egoísmo, ¿no? Entonces estamos llamados a ver cuál es el ídolo que me tiene alejado de Dios. Entonces los mandamientos me denuncian interiormente cuál es mi pecado, que me he separado de Dios. No quiero estar bajo la mirada de Dios, ¿no? Entonces los que estaban abajo del campamento se hicieron un becerro de oro. Estaba ahí su ídolo, ¿no? Extrañaban la cebolla de Egipto. Entonces, muchas veces en la propia vida también uno puede decir, extraño mi pecado de juventud, de niñez, de juventud, qué sé yo. No conozco internamente a ninguno, así que tengo libertad ahora de poder hablar. Entonces, bueno, eso inmediatamente, ante un pecado mortal que me lo dice los 10 mandamientos, he perdido la gracia, entonces tengo que recuperarla, ¿no? Entonces ahí puedo ser el hijo menor que malgasté mis bienes indecentemente. Entonces recupero la dignidad con este sacramento. Pero puede suceder que sea el hermano mayor, que no me ha alejado por idolatría. Entonces están las faltas de virtud, porque la virtud es un hábito repetitivo, ¿no? Constante, que implica, por ejemplo, un aspecto de tener misericordia para con los demás es ser compasivo, es ser tolerante, no murmurar, es sonreír ante
los oprobios, llevar con alegría la cruz, que muchas veces ante una injusticia uno se le suelta la lengua y comienza a murmurar. Entonces, voy camino hacia Dios, pero me he desviado un poquito, entonces, bueno, tengo que volverme. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Si bien sigo unido en la casa de Dios, pero internamente también hay un bloqueo, no he desarrollado virtudes, ¿no? Entonces, o pueden ser defectos en pensamientos, porque claro, la inteligencia, el obstáculo es justamente la ignorancia. Entonces, porque no estudié, porque no leí, porque no lo pregunté, entonces me hizo un mal hábito, ¿no? Entonces, yo no sabía que esto era una imperfección del alma, ¿no? Entonces, lo que hace el sacramento es también aumentar la gracia, ¿no? Porque el combate es diario, permanente. Entonces, por ahí Padre, tenemos que hacer el examen de conciencia con las bienaventuranzas también. Profesora. padre, tengo una pregunta que me hacen por WhatsApp. Liliana Pinto quiere agregar una cosita de lo que estoy Sí, diciendo. sí, dale, dale. Adelante, Liliana. No, que lo que me parece muy importante que Acérquese. Se te escucha aquí, acá, Sí. para que te escuchen los que están Ay, acá. Liliana, Elida, ¿te escucha Liliana? Hola. Sí. Que es muy importante lo que acaba de decir el padre, me pareció muy bien porque esto de confesarse una vez por semana, dijo el padre, bueno, 15 días ayuda a que vaya creciendo en nosotros la gracia y el proceso de nuestra vida espiritual. ¿Eh? Y para eso es muy importante el examen de conciencia en la noche. Creo que eso todos los días nos ayuda a poder examinar, bueno, nuestra conciencia y por dónde va nuestra vida. Eso. Gracias, Liliana. Sí, Elida. Otra, antes de volver a la alumna que tenía. Una de las preguntas por WhatsApp dice, ¿qué es el acto de contrición y cómo se relaciona con este sacramento? Es el dolor de los pecados, saber que uno lo ha cometido y que sabe también un poco de la gravedad, ¿no? Y muchas veces es necesario eso para no ser como indiferentes a la gracia o decir, bueno, como por ahí lo puedo tomar con mucha superficialidad al sacramento, entonces uno dice, bueno, no tengo la intención de convertirme. Cuando yo me cerré y no tengo la intención de convertirme, entonces no estoy dispuesto a recibir el perdón de Dios. Por eso este acto de contrición es no solamente el golpeo en el pecho, decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino que es un dolor interno, ¿no? De decir, reconozco que no he sido obediente al plan de Dios, a su voluntad, y quiero volver, justamente, ¿no? Quiero abrazarlo a Dios en su infinita misericordia. Acá tengo un comentario también en el chat. Dice, buenas tardes, muchas gracias, Padre Pedro. Muy precisa y enriquecedora su explicación de este signo que nos regala la misericordia infinita del amor del Padre a través de Jesús para la conversión diaria de nuestro corazón. Resalto la fuente de alegría en ese abrazo que hace nacer de nuevo el corazón. Es Juanita del Pilar. Muy bien. Tenemos una segunda parte de la pregunta. ¿O ya te... Muy bien. Claro, otra pregunta. Usted habla acerca de la absolución, pero dijo que hay absoluciones que solamente puede dar el Papa o los obispos. ¿Podría dar un ejemplo de cuál sería? Repita tu pregunta. Pregunta, ¿cuáles son las absoluciones que solamente la puede dar el Papa o los obispos o con la autorización de los obispos en nuestro caso? El derecho canónico están
justamente las penas de excomunión, que no solamente, es decir, así, hay pecados que no solamente es culpable, sino que trae una pena de excomunión. Es decir, cuando realizás ese pecado, quedás fuera de la iglesia, totalmente. Sos excluido de la iglesia por la gravedad que tiene. El primero es el atentado contra el Papa. Entonces sucedió con San Juan Pablo II, aquel que le disparó en la plaza, ¿cierto? Y cuya bala ahora está en la corona de Nuestra Señora de Fátima. Solamente el Papa fue a la cárcel y le pudo dar la absolución y levantarle la excomunión. Solamente lo puede hacer él. El otro pecado gravísimo es la profanación de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces, aquel que va y roba un copón o tira las hostias ¿cierto? O daña un sagrario, queda fuera de la iglesia por el atentado contra la Eucaristía. Los pecados que absuelve el obispo es ya sea de alguna herejía, un cisma, o también que nos da la autorización a nosotros es los pecados de aborto, ya sea el que practicó un aborto o fue cómplice de un aborto, queda excomulgado inmediatamente, o aquel que llevó a la persona a hacerse un aborto también queda excomulgada. Es decir, que todos aquellos que participaron en el hecho quedan fuera de la iglesia. Entonces, cuando voy a confesarme y lo digo, sabiendo que tenía una pena así canónica de excomunión y lo hice, entonces cuando uno lo confiesa, ahí algunos, bueno, antes solamente era el obispo, entonces, o cuando venía un penitente, como me sucedió en la primera semana que estaba ordenado, tuve que decirle a la penitente, mire, tiene que ir, volverse a confesar o con el sacerdote que está de aquel lado, que es mayor, que él tiene, porque es párroco, tiene la licencia, o tiene que venir mañana de nuevo para que me dé tiempo a ir al obispo y pedirle la licencia correspondiente para levantarle la excomunión. Entonces, bueno, el obispo hoy, en el mismo día de la ordenación, nos da la licencia, ¿cierto?, de absolver estos pecados, ¿no? Muy bien, tengo una, no sé si hay alguien por ahí, no sé si puedo preguntar ahora. No, están todos callados. Tengo una que dice, ¿qué Todos mensaje? levantan la mano porque quieren confesarse, dice. Ah, bien, bien, sí, yo creo que después de esto sí, padre. Está bueno volver a pensar y esto que decíamos recién, de confesarse a lo mejor una vez a la semana o con mucha más frecuencia de lo que venimos haciendo. Está bueno tener estos espacios para volver al primer amor, digamos, ¿no? Acá la pregunta dice, ¿qué mensaje de esperanza y misericordia transmite el sacramento de la penitencia durante este jubileo a los que quieren reconciliarse con Dios? Y que siempre el Señor está dispuesto a devolvernos la inocencia, siempre nos escandaliza de nosotros, no nos trata según nuestros pecados. Todos tenemos la posibilidad, hasta el último aliento, de poder reconciliarnos y experimentar cuánto Dios nos ama, ¿no? Entonces, el mensaje siempre en este tiempo es por el tono positivo, la teología positiva, en cuanto a decir, Dios me ama, Dios me espera, ¿cierto? Creo que tiene mejor fruto, es más lento que decir, te vas a condenar si no te confesás. ¿No? Que muchas veces es la teología negativa del temor, ¿no? He experimentado que muchos padres le inculcaban de esto, dice, tenés que ir a confesarse, si no, el diablo te va a llevar. Y después lo hacen, pero con el tiempo se rebelan, porque fueron obligados, ¿no? Entonces, más bien la esperanza es ir descubriendo, ¿no? Es toda una pedagogía de Dios que va actuando en nuestras propias vidas, ¿no? Yo la verdad que agradezco en mi formación que a los 8 años
el confesor que tenía era Monseñor Manfredi en Trinidad, y que estaba con Ruperto Fernández, dos sacerdotes mayores, ¿no? Pero qué padres tiernos, ¿no? Cuando tenían que retarte, te retaban. Y cuando tenían que decirte palabras de parte de Dios para seguir adelante, te lo decían. Y la verdad que crecimos con unos vecinos también que íbamos siempre juntos a misa. Muy bien, no fue... nos formaron la conciencia, ¿no? Muy bien, acá tengo otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿podría darnos más ejemplos de imperfecciones del alma? Bueno, aquí el Espíritu Santo, el que va mostrando imperfecciones, por ejemplo, dice, hice este propósito y no lo cumplí, tuve la intención, ¿cierto? Teníamos una lista de intenciones y por descuido, porque no hice ese examen, como decían recién, de conciencia en la noche, y me di cuenta que pasaron 2 días, 3 días y me olvidé ese buen propósito. Bueno, una imperfección del alma que siempre se dice en materia de espiritualidad que el que se detiene retrocede. Es decir, que siempre tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces, si yo en algo, entonces después uno empieza a analizar, bueno, ¿cuál es el defecto o cuál fue la situación por el cual no lo hice? Y por negligencia, por pereza, por asidia, por olvido, ¿cierto? Porque me llené de cosas por falta de tiempo, porque la verdad que tomé un propósito inalcanzable para este momento, tal vez es para más adelante. Hay tanto, bueno, por eso necesitamos después de la dirección espiritual, de un acompañamiento de una persona más experimentada que me pueda, a la luz del Espíritu Santo, ayudar a descubrir en el interior cuáles son esas imperfecciones. Dios es tan padre, pedagogo, ¿cierto? Que no me muestra así de repente todo, ¿no? Teresita, de niña, también le llegó esta ansiedad de querer agradar a Dios, pero encontraba imperfección, entonces cayó en angustia, ¿no? Una angustia profunda de no poder, ¿no? Entonces, ¿qué hizo su papá, Luis? Le llevó la imagen de la Virgen y ella descubrió que le sonrió. Entonces de ahí que está Nuestra Señora de la Sonrisa y de ahí se le fue esa angustia, ¿no? Entonces ella dice, no, yo tengo que hacer es ponerme en los brazos de Cristo. Él es mi ascensor hacia el Padre. Listo. Mi tarea es dejarme amar por Dios. Entonces con esa sencillez fue descubriendo en poco tiempo un camino, ¿cierto?, directo a Dios. Qué bonito. Mira, padre, acá esa pregunta la hizo Paula. Y ahora Fernando dice, hola padre, quisiera saber cómo ayudar a que una persona con discapacidad realice su examen de conciencia. ¿O qué pasa respecto a la confesión con las personas con discapacidad? Y dependerá de qué discapacidad tienes. Cognitiva. Claro, si es cognitiva, uno dice, ¿qué pecado tiene, ¿no? Vive en la santa inocencia, ¿no? El domingo pasado llevaron la ceniza de una niña así, de 35 años, que mantuvo la inocencia, es decir, ¿qué pecado hizo? Ninguno. Fue un ángel en la tierra, ¿no? Entonces, decir, el consuelo también a los padres, decir que la mantuvieron en su santa inocencia. Entonces, bueno, Aquí finalmente, pone padre que es autismo, dice por ejemplo, autismo, retraso madurativo. claro, claro. Generalmente en la confesión uno le pregunta, ¿querés algo? ¿Pedí perdón?
Entonces, de lo que él, lo que pueda decir, ahí uno le perdona, pero uno no puede indagar o, ¿cierto? Porque no es conveniente, ¿no? O sea, uno le podría hacer más daño en preguntarle en lo que él puede ser consciente de lo que realiza. Por eso es importante hoy el acompañamiento de los padres, de la DAI, de aquel catequista, ¿cierto? Que pueda ir, si no, bueno, ahí ellos viven mejor que nosotros en la inocencia. Y ahora tengo una pregunta también por WhatsApp que dice que si podemos recordar cuáles son las condiciones para una buena confesión. Y siempre son los pasos de hacer el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el confesar, el recibir la absolución, el dar la santificación, es decir, cumplir con la penitencia, ¿no? Dando gracias a Dios por el sacramento recibido, ¿no? Buenísimo. Acá en el público tienen otra preguntita. Perfecto, perfecto. Usted diga cuándo terminamos. Sí. Bien. En esto que decías, padre, con respecto a llegar al momento final de la vida y buscar con urgencia a un sacerdote, me parecía importante esto bueno, de tener siempre presente el permanecer en gracia a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y no llegar a este último momento sin haber o habiendo pasado mucho tiempo sin confesar. Me ha pasado en la comunidad no recibir, por ahí a uno lo tienen de referente, ¿no? Y te buscan con urgencia. Una persona muy angustiada llamando, llorando, porque su familiar está gravísimo, a punto de morir, y bueno, la necesidad de buscar un sacerdote ya, y uno por ahí no sabe para dónde correr. O sea, tiene a los más conocidos, pero a lo mejor no pueden estar, era muy tarde en la noche, a lo mejor no están disponibles, llamar a servicios sacerdotal nocturnos, pero digo esto de poder hacer conscientes, ¿no? A nuestros hermanos de que también la unción de los enfermos no es la extrema unción, que es el pensamiento, ¿no? Que todavía se tiene, de, bueno, de también permitir al enfermo, ¿no? Recibir la unción en distintos momentos, y no únicamente cuando está muy grave, ¿no? A punto de morir. Y estaría bueno, no sé si te parece, poder recordar en qué momento se puede recibir la unción de los enfermos y que puede ir el enfermo a pedir la unción a su parroquia. Me parecía como importante esto de que por ahí lo tenemos que compartir, porque no sé si todos somos tan conscientes de que tenemos la posibilidad de recibir este sacramento las veces que sea necesario, no una sola vez y en peligro de muerte. Sí, un sacramento que está prescripto también que es solamente en peligro de muerte, ¿cierto? Tampoco es, hay que abusar de los sacramentos. Sí, hacer una verdadera pastoral, ¿no? Claro, Ante el jubileo de los enfermos de este año, que es con Nuestra Señora de Lourdes, que empezó en febrero, eh, hemos ido, por ejemplo, en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, tenemos unos agentes de pastoral de la misericordia que van recibiendo a aquellos que quieren ser visitados en sus hogares, que no se trasladan porque están imposibilitados, entonces se los visita previamente, se los prepara con un examen de conciencia, se acuerda un día, un horario fijo, y entonces llegamos, volvemos a ese domicilio, entonces se los confiesa, se le da la unción y se le da al médico, a Jesucristo. Y luego hay una continuidad de los ministros extraordinarios de la Eucaristía que le llevan semanalmente a Jesús sacramentado. Pero bueno, es todo también un proceso de acompañamiento, ¿no? Y entonces dependerá de la debilidad de la persona. Hay otros que
por ejemplo, una señora, con motivo de que estábamos en este jubileo de los enfermos, recibió los sacramentos y porque le habían dicho que tenía cáncer y que le había vuelto, entonces tenía que hacer un estudio y entonces vuelve y diciendo, Dios me ha concedido que el estudio fue, digamos, no tenía nada, ¿no? Entonces, bueno, perfecto. Dios le concedió esa gracia. Hoy recordamos con mucho dolor y bueno, también el paso de Dios en Pablo Baigorria, ¿no? Que ha fallecido, que tenía todo un cáncer, se recuperó, engendró los mellizos y bueno, hoy partió hacia la casa del Padre, le volvió de nuevo, pero todo este tiempo fue feliz por la gracia de Dios, vivió el día a día, ¿no? Entonces, bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero digo, cuando uno se va a someter a una cirugía, Eso sí, también puede, sí, la en verdad. este caso también, o cuando... Por eso tiene que haber una pastoral que vaya iluminando y todo lo demás. Dice, ay, me duele la cabeza, me duele... No. O sea, en ocasiones, por eso Todo. es- Está bien, gracias. Dice, ¿me puede dar de nuevo la unción? Si ayer te la di. Claro. Claro. No es que uno se la niegue, si ya la recibiste, ¿no? Has empeorado de ayer a hoy. No, es que me siento bien. Buenísimo. Acá hay Bueno, otra. muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí? Qué bueno. Muy bien. Bueno, va a decirle básicamente la necesidad de comulgar y paso. ¿Cuánto tiempo tienen para ir al sacramento de reconciliación? No, cuando pecado mortal inmediato. No, haciendo un acto de contrición perfecta. Si te sale. ¿Qué hay mucho de eso ahora? De acercarte a comunidad, si estás arrepentido, después de confesarte. Claro, pero si es una contrición perfecta, pero... O en peligro de muerte, empezó a temblar, entonces uno le dice yo te absuelvo y le doy la absolución colectiva y listo, sin confesarse y luego si pasó justo que estábamos en Israel y cayó el misil antes que está sonando, entonces yo les puedo dar la absolución colectiva, entonces listo, quedaron todos salvados. Sin confesarse, pero siempre la confesión es individual, ¿no? Padre, yo ya quizá para finalizar, no sé, Elida, ¿se escucha? Sí. Creo que la conciencia de confesarse, o sea, de acudir a la reconciliación en los cristianos debería estar siempre, ¿no es cierto? Recién nos aconsejaba esto de la confesión constante, el examen de conciencia, el acercarse. Ahora, no sé, como para ponerle un broche a esto, es decir, en este contexto de jubileo, ¿por qué sería más especial, digamos? ¿Por qué la Iglesia nos invita especialmente en este contexto a la reconciliación? Sí, no sé, vos lo has dicho, y cuando has estado hablando también, pero para ponerle una frase así... Dentro de la iglesia, en esto de poder ser bienaventurados, porque también vemos la miseria del otro y de acuerdo a lo que uno recibe de parte de Dios, lo da a los demás, porque lo que estamos tratando de tener una comunidad de reconciliados, ¿no? De que nos amamos al enemigo, ¿no? Amamos a aquel que me hace sufrir, porque, bueno, porque quiero también ser misericordioso con los demás. Como Dios me trata así, entonces lo que estamos construyendo es la comunidad. Y construir la comunidad no es fácil. El que vive en comunidad, ¿cierto? La comunidad te forma, ¿no? Una comunidad que es la propia familia, una comunidad de hermanos por el bautismo, la comunidad parroquial, esta comunidad de curso que hacemos también, ¿no? Entonces nos va formando el testimonio y todo lo demás, ¿cierto? Nos va ayudando
a misericordiar, como decía el Papa Francisco, ¿no? Padre, acá tengo otra pregunta. Bueno, Norma dice, muchas gracias, Padre Pedro, muy clara su exposición, bendiciones. Y después Mari dice, buenas noches, Padre, hermosa su exposición. Una consulta. En el caso de los niños que reciben la primera comunión y luego no asisten a misa, ¿están en pecado mortal? Ellos dependen de sus papás para ir a misa. Y ahí, bueno, siempre utilizamos también los elementos de la moralidad, ¿no? El objeto, la circunstancia, la finalidad. Entonces, si un niño que depende de los padres, bueno, serán juzgados los padres, no el niño, por no llevarlo, ¿no? Está bien. Bueno, yo no tengo más preguntas aquí ni en el WhatsApp. Acá hay otra. Dice, Padre, ¿cuál sería la contrición perfecta? Y cuando en un caso de que, qué sé yo, en un consagrado, en una persona que tiene una tarea dentro de la iglesia y que estuvo trabajando para el Señor todo el día o en un peligro como ahora, que estaba en Tierra Santa o qué sé yo, en Tel Aviv o en Irán, qué sé yo, están ahí sufriendo, ¿no? Que a lo mejor justo un bombardeo y no tienen la posibilidad de tener un sacerdote cercano, están en un búnker, ¿no? Entonces, bueno, necesitan esto de la reconciliación con Dios. Bueno, es ahí esos casos donde uno se duele del pecado, se arrepiente y con ese propósito de si sobrevive, de confesarse inmediatamente para recibir la absolución. No es que sea un reemplazo, sino caemos en el protestantismo, ¿no? Digo, bueno, creo en el Señor, creo en su misericordia y listo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar. Buenísimo. Bueno, ahí dice, muchas gracias, Padre, Dios bendiga su ministerio sacerdotal. Y bueno, para despedirnos, si no hay más preguntas por ahí entre los presentes, No, dice. yo les quiero comentar, antes de que nos despidamos y que nos vayamos, de que el próximo lunes tenemos la última intervención de este conversatorio, que está a cargo del Padre Pablo Ardiles, y también va a estar presente el Padre Ángel Hernández. Ellos nos van a hablar de el Padre Pablo de la profesión de fe, desde una mirada catequética, y el Padre Ángel nos va a hablar sobre la Puerta Santa. También es a las 7 de la tarde, así que bueno, los esperamos a todos, ya sea presencial o virtual también. Siempre desde la virtualidad va a ser el mismo enlace, así que para que no lo pierdan, que lo tengan a mano ahí. Bueno, muchísimas gracias a los que están presentes, gracias también a los que se han conectado, gracias Padre, muy claro y muy clara también la respuesta a cada una de las consultas. A vos, sí, a todos ustedes. Ahí están agradeciendo a todos. Yo voy a dejar de grabar. ¿Sí?